Pedimos de la manera más atenta si pudieran subir y apoyarnos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Ni la bocina se escucha nada? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿No? Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Se escucha la bocina? 2, 4, 6. Nada. ¿La de allá? La de allá se escucha bien. Si quieres, mientras empezamos con esa bocina, mientras vamos arreglando las cosas. Vamos a empezar nada más con esta bocina. Si quieren, empezamos para no… Bien. ¿Cómo está? Oigan, pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Estamos de manteles largos el día de hoy, no solo en Movimiento Ciudadano, sino en el Senado de la República, porque está con nosotros una ex colega, ex senadora de la República, ex diputada federal, larga trayectoria legislativa, pero además hoy, afortunadamente para las y los tapatíos, presidenta municipal de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a Verónica Delgadillo, y muchas gracias también por estar el día de hoy aquí con nosotros el diputado Pablo Vázquez Agüed, que es nuestro representante también en la comisión permanente. Déjenme compartirles que los invitamos el día de hoy a una conferencia de prensa porque particularmente queremos alzar la voz por el abandono en el que están prácticamente todas las ciudades del país. No solamente Guadalajara, que ahorita la presidenta municipal nos platicará a profundidad sobre un punto de acuerdo aprobado por el Cabildo, el Ayuntamiento de Guadalajara, sino que vale la pena que en este contexto en el que está actualmente el país, señalar que la gran mayoría de las áreas metropolitanas, las 74 áreas metropolitanas que existen en México, están completamente abandonadas en términos de atención, en términos de gestión y, por supuesto, en términos presupuestales. Desde hace mucho tiempo, prácticamente las ciudades no reciben un solo peso para hacerle frente a los grandes problemas que tienen. Y por supuesto que lo que ocurre es que muchos de esos problemas, al no atenderse adecuadamente y con la solidaridad del gobierno federal, se convierten en una crisis de dimensiones mayúsculas. Tal es el caso de lo que está ocurriendo en este momento en Guadalajara con el agua. Y digo Guadalajara simplemente por señalar nuestra ciudad de origen, que es la capital del estado que representamos en este Senado de la República, pero podríamos hablar de cualquier otra ciudad, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México. La crisis del agua es una crisis de carácter nacional y es penoso, es indigno, es reprobable que la Federación no se haya tomado el tiempo suficiente y no le esté destinando los recursos necesarios para atender esta problemática que desde luego es muy diversa. Ya hace algunos meses tuvimos una discusión sobre la nueva ley de aguas y ahí hubo ciertos avances en la materia, pero lo cierto es que más allá de la legislación, las ciudades, particularmente Guadalajara, están en completo abandono. Por supuesto que existe una crisis de abastecimiento, de saneamiento y de sustentabilidad de este importante recurso. Y si no se atiende con puntualidad, muy pronto las ciudades pueden colapsar. En el caso particular de Guadalajara, lo que ha hecho el gobernador de Jalisco hace apenas unos días, unas horas acaso, es anunciar un plan de inversión cuantioso, técnicamente sustentado, emergente y urgente para atender la crisis del agua por la que está atravesando nuestra ciudad. Es, por supuesto, un planteamiento de largo alcance que, debo decir, no es
el primero que se hace en nuestra ciudad. Durante los últimos 6 años se han invertido cantidades de dinero bastante cuantiosas que nos han permitido, en el caso de Guadalajara, resolver el problema de abastecimiento. Pero el problema de la calidad del agua, que digamos es el siguiente eslabón en toda la cadena, está en franco abandono, porque las plantas de tratamiento, particularmente la planta de tratamiento más importante, que es la que purifica, potabiliza el agua de Guadalajara, tiene 70 años de abandono. Y frente a eso, le queremos hacer un enérgico reclamo al gobierno federal por el abandono en el que tiene al sistema de agua en el caso de Jalisco, pero repito, lo hacemos extensivo para el resto del país. No quisiera extenderme más en esta explicación, porque creo que lo que nos va a platicar la presidenta municipal de Guadalajara es muy ilustrativo de cuál es la visión de su gobierno municipal, no solamente en el tema del agua, sino la manera en la que se están gestionando los recursos públicos. El propio diputado Pablo Vázquez Agüed ha levantado la voz tratando de reclamar la necesidad de que, entre muchos otros instrumentos de financiamiento, regrese el Fondo Metropolitano, que desapareció ya hace bastantes años y que por lo mismo las ciudades hoy no tienen mecanismos de gestión y de financiamiento suficientes. Pero no me extiendo más, le cedo los micrófonos a la presidenta municipal de Guadalajara. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero gusto estar de vuelta en donde crecimos y construimos por este país. Nuestra casa también, el Senado de la República. Gracias a mi compañero, senador y coordinador Clemente Castañeda, por abrir este espacio tan importante para Guadalajara y Jalisco, y también gracias a nuestro querido diputado Pablo Vázquez, que es un gran aliado también de nuestra ciudad. Miren, les quiero compartir qué hemos estado haciendo durante el último año desde Guadalajara. Guadalajara no solo es la capital de Jalisco, Guadalajara es la capital del occidente de nuestro país. Ahí nosotros tenemos a 1.396.000 personas que viven todos los días. Pero también es importante mencionar que le damos servicio a cerca de 3 millones de personas. Quiere decir que gente del occidente de México, del área metropolitana, estudia, trabaja y hace vida en nuestra ciudad, pero no tributan en ella. Usan nuestra infraestructura, nuestras calles, alumbrados, servicios públicos y todo lo que cuenta Guadalajara. ¿Y qué pasa? Que se tiene un gran desgaste. Antes existían unos fondos llamados fondos metropolitanos que nos permitían hacer esa compensación a ciudades como Guadalajara, que brindan servicios a otras zonas del país. Pero desde el 2018 se quitaron los fondos metropolitanos. ¿Cuál es la magnitud del impacto de los fondos metropolitanos en una ciudad como Guadalajara? De acuerdo a los cálculos, si pudiéramos convertir el dinero que recibía Guadalajara en el 2018 a dinero actual, hubiéramos recibido un total de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos que nos pudieran ayudar para arreglar la infraestructura de calles, de agua, hidrosanitaria. Y eso es lo que estamos pidiendo a la Federación. El año pasado tuve una reunión en Secretaría de Gobernación pidiendo que regresaran los fondos metropolitanos porque son vitales para ciudades capitales, pero también para áreas metropolitanas. Y también estamos pidiendo que se cree un fondo a la capitalidad, a ciudades que tienen dinámicas como la nuestra, que nos ayuden a dar recursos para hacerle frente a los retos. Esto lo dijimos desde hace un año, más de un año. También regresamos, volvimos a alzar la voz. En diciembre mandé una carta a la Cámara de Diputados solicitando que pudieran tener esta empatía con Guadalajara y que fondearan los fondos metropolitanos o que crearan el presupuesto a la capitalidad. No hubo respuesta. El diputado Vázquez hizo voz de lo que solicitamos en Guadalajara, y quiero decirles que hace unos días el Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó este llamado a los diputados y diputadas para que tengamos estos fondos para la ciudad. Y hoy vengo también en representación de nuestra ciudad como presidenta municipal para invitar a todos los integrantes del Congreso de la Unión, de la Cámara Baja, la Cámara Alta, a que escuchen este llamado porque es importante. Es importante para que Guadalajara pueda hacerle frente a los retos y, como bien lo puntualizó
el senador Clemente Castañeda, el reto del agua es un reto enorme de las grandes metrópolis de nuestro país. Lo están viviendo aquí en la Ciudad de México, se está viviendo en el Estado de México y también lo estamos viviendo en el área metropolitana de Guadalajara. Solo para dimensionar, cuando hablamos del reto del agua, hablamos de 3 agendas. La primera tiene que ver con acceso al agua, que cuando abras la llave pueda salir agua. La segunda, con calidad, que el agua que sale por la llave sea de buena calidad. La tercera es saneamiento. Esto quiere decir que haya agua para el día de mañana, agua para el futuro. Jalisco estuvo abandonado durante décadas y, como lo decía el senador, nuestra planta potabilizadora, que abastece el 60% del agua del área metropolitana, no ha tenido inversiones desde su creación hace 70 años. Imagínense lo que eso implica. Durante los últimos 8 años, desde que llegamos como equipo, se ha hecho una inversión importantísima en aumentar el acceso, que Guadalajara tuviera más metros cúbicos de agua por segundo. Y pasamos a cerca de 18 metros cúbicos, antes tendríamos 10 metros cúbicos. Esto es importantísimo, claro, porque tenía que llegar agua. Antes había tandeos en nuestra ciudad, ya no hay tandeos. Y el siguiente punto de discusión es la calidad, es lo que sigue en esta agenda programática que tenemos como proyecto político. La inversión que ha anunciado el gobernador de Jalisco de 5,000 millones de pesos solo de dinero estatal, es porque es una prioridad para nosotros avanzar en la calidad y seguir, por supuesto, en el saneamiento. Pero esta inversión es crucial para poder atender este reto, pero también quiero decirles, necesitamos de la federación, necesitamos que le entre, todas y todos tenemos que entrarle a resolver este reto. El municipio está haciendo su parte, no solo alzando la voz, sino también generando presupuestos específicos y programas de acompañamiento a la ciudadanía, que hoy requiere este tipo de atención y apoyo. El Estado está haciendo lo propio con esta inversión de los 5,000 millones de pesos, pero hoy sí venimos a pedirle a la Federación que haga lo que le toca. Necesitamos su apoyo. Guadalajara, su área metropolitana y el Estado requieren un trato justo. Y yo solo quiero recordar que hace más de año y medio hubo un acuerdo en el que se tomó el 10% del FAIS de todos los municipios de nuestro país. Este 10% tenía 2 agendas principales. La primera, la agenda de las comunidades indígenas, apoyo a las comunidades indígenas. Y la segunda agenda tenía que ver con infraestructura hídrica estratégica. De esos fondos retirados, que equivalen a cerca de 14,000 millones de pesos, es más o menos el presupuesto de nuestra ciudad, no ha llegado un solo peso a Guadalajara ni a Jalisco. Queremos solicitar, en ese mismo sentido, que ya sea por fondos metropolitanos, que sea por el Fondo de la Capitalidad, que sea por el FAIS o que sea por mera justicia hacia Guadalajara y hacia Jalisco, que las y los diputados consideren el etiquetar recursos directos para poder hacer frente a este gran reto. Con el agua podemos avanzar como sociedad, entendemos que cada quien tiene que hacer su parte y hoy confiamos que la Cámara de Diputados y que también este poder legislativo esté a la altura y pueda responder frente a las y los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, agradeciendo al coordinador Clemente Castañeda la apertura de puertas en este Senado de la República y dándole la bienvenida a nuestra presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Desde la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano ha impulsado y está haciendo con toda contundencia el restablecimiento de un fondo metropolitano renovado, fortalecido y eficaz para hacer frente a los retos de inversión pública en todo el país, en las 74 zonas metropolitanas de México. Porque, como recordaremos, en el sexenio pasado, en el 2019, el gobierno federal y su mayoría decidieron eliminar el Fondo Metropolitano y otros fondos de inversión pública para centralizar todo el tema de la inversión en nuestro país. Pero ese modelo de inversión centralizada fracasó. Por una parte se militarizó la inversión pública y por otra parte se abrió paso a un modelo de opacidad, discrecionalidad, con inversiones además improductivas en muchos casos, como el caso de Dos Bocas, entre otros que no tiene caso traer a colación. Por eso estamos presentando una reforma integral para restablecer el Fondo Metropolitano en nuestra legislación con reglas claras, con un piso presupuestal específico que sea progresivamente del 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país, poco más de 360,000 millones de pesos, para que de manera paulatina la mitad de la inversión pública en nuestro país sea destinada a las zonas metropolitanas en México, para atender problemas como el agua, como ya se ha mencionado, un gran reto, la movilidad sustentable,
los proyectos de planeación y desarrollo urbano, entre muchos otros. Creemos que es momento de dar esta batalla desde el Congreso de la Unión, específicamente desde la Cámara de Diputados, en donde los próximos meses se estará discutiendo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2027. Demostraremos que el modelo de descentralización de la inversión pública fracasó y que debemos recuperar el Fondo Metropolitano, la descentralización de recursos para hacer frente a los grandes retos de nuestras ciudades con inversiones que tengan impacto regional y en beneficio de las personas. Esa es la propuesta que estamos haciendo y procedemos el uso de la palabra por si hay preguntas. Pues, si ustedes nos los permitieran, pasaríamos al apartado de las preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Mayolo López, de Grupo Reforma. Para consultarte, acabas de decir que necesitas de la ayuda de la Federación. Ahora que estás en la capital, ¿tienes agendada alguna cita con alguna autoridad del gobierno federal para gestionar este tipo de ayuda? Nosotros no tenemos una cita, pero sí tenemos el objetivo de hacer llegar cartas a la Secretaría de Hacienda y otros espacios para que puedan reconsiderar el tratamiento que le están dando al área metropolitana de Guadalajara, especialmente de nuestra ciudad. Nosotros tenemos un año también en los diferentes espacios alzando la voz en este sentido. Yo estuve con la Secretaría de Gobernación hace un año y medio con todos los presidentes de las ciudades capitales haciendo este planteamiento y cada vez que hemos tenido la oportunidad lo hemos hecho. Sabemos que lo que se requiere también es mucha voluntad, pero confiamos también que los diputados, los senadores puedan poner esto en el centro de la agenda del debate público. Necesitamos que se reflexione. Sí hay un problema, hay un reto con el tema del agua, pero cada uno de nosotros puede hacer algo frente a ello y nosotros estamos convencidos que por parte de este Poder Legislativo podría darse un paso fundamental. ¿A qué atribuyes la cerrazón del gobierno federal? Creo que no compartimos prioridades. Yo les puedo decir como presidenta municipal, que además conozco a pie de calle mi ciudad, que tengo diálogo y contacto directo con la ciudadanía. Eso te permite saber cuáles son las prioridades de la gente. Y yo creo que hay prioridades del gobierno que no están sensibilizadas con la realidad de la gente y lo que necesitamos es que se priorice lo que es importante para la gente el día de hoy. Y sin duda el reto del agua es importantísimo, que le hagamos frente a todos y esa es una prioridad para la gente. Y no solo de Guadalajara. Ustedes saben el problema que tienen en diferentes ciudades, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Ahí es doble, ahí no nada más acceso. Nosotros trabajamos en Jalisco para tener acceso al agua. Hemos sumado más metros cúbicos por segundo, pero aquí ni agua ni tampoco calidad. Yo aprovecharía la pregunta de Mayolo nada más para subrayar. El problema es la visión que se tiene del ejercicio de los recursos públicos. El gobierno federal tiene sus prioridades. Muchas de esas prioridades son ocurrencias y son los que ellos han denominado sus proyectos estratégicos, a partir de los cuales se invierte el dinero de las y los mexicanos. Pero se les ha olvidado por completo lo que sucede en las regiones, lo que sucede en las ciudades. En resumidas cuentas, el gobierno federal no es sensible a las necesidades que tienen las ciudades, particularmente Jalisco, y a Morena le importa un comino lo que esté sufriendo la gente con las necesidades apremiantes que hoy hay en ciudades como Guadalajara. Andan concentrados en la grilla, ya muchos de ellos pidieron licencia para irse a competir a una elección, la cual todavía resta para llevarse a cabo casi un año, pero les importa muy poco asumir la responsabilidad, atender los problemas de la gente y tratar de resolver todas las malas herencias del pasado que alguna vez denunciaron. Hoy cayeron en ese círculo vicioso de la búsqueda del poder por el poder y se han olvidado por completo de la importancia que tiene la gestión pública en el sentido más amplio del término. Por eso las ciudades, todas las ciudades están en crisis con uno u otro tema y el caso del agua es verdaderamente dramático. 3 preguntas más. Sí.
Toca el turno a Luis Carlos Rodríguez del Universal. Senador Clemente, buenos días. Buenos días, alcaldesa. Para el senador Clemente, ¿cuál es la postura de Movimiento Ciudadano respecto al caso de la gobernadora Marina del Pilar? ¿No han fijado postura al respecto? ¿Por qué esta diferencia que hace la presidenta entre el caso de Chihuahua y el de Baja California, por favor? Sí, si les parece, ahorita atendemos el resto de las preguntas relacionadas con temas diversos. Si hubiera todavía sobre el tema del Fondo Metropolitano, agua, el olvido, abandono de las ciudades. Son sobre otros temas. Adelante, le entramos a los otros temas. Entonces, empezamos con lo de la gobernadora de Baja California. A ver, por supuesto que lo que hay en este país, lo hemos visto muchas veces, es un doble rasero. Es decir, cuando hay, digamos, una violación a la ley, como fue el caso notorio de la Ley de Seguridad Nacional y lo que ocurrió con la gobernadora Maru Campos, pues la querían quemar en leña verde. Juicio político, destitución, renuncia, traición a la patria y una serie de calificativos. Y cuando se trata de la gobernadora de Baja California, parece que es una omisión menor. Yo creo que se es patriota en el sentido amplio del término, se es demócrata en el sentido amplio del término, se es defensor del Estado de Derecho o no se es. Me parece gravísimo lo que se ha ventilado en el caso de la gobernadora de Baja California. No podemos hacer como que no pasa absolutamente nada. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que cada día es más evidente la colusión de los gobiernos de Morena con el crimen organizado. Y este es un ejemplo más de todo lo que ha venido desnudándose en las últimas semanas. Nosotros lo que le exigimos a la gobernadora es una puntual explicación, no de la llamada telefónica, sino de la situación legal en la que está. Y estaría obligada a comunicar oficialmente cualquier tipo de entendimiento, encuentro que tenga con autoridades extranjeras. Esa es su obligación. Yo quisiera preguntarle sobre el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues esta exoneración del ejército que hace la presidenta y pues la opinión que tendrían con respecto a qué tiene que pasar en la CNDH para que haya realmente un cambio, porque digo, lleva 2 administraciones haciendo exactamente lo mismo, plegada al gobierno y bueno, pues ahora ya abiertamente a las Fuerzas Armadas, cuando hay amplias evidencias de que pues hubo participación. Incluso Alejandro Encinas pues sacó ahí toda una serie de documentos donde es más que evidente que el ejército estuvo metido en ese asunto de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué opinión tendrían? Yo diría que hay un rotundo fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación con todo lo que tiene que ver con justicia transicional, porque está el caso lamentable de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero están muchos más y sobre eso no hay ni asomo de justicia. Me parece que traicionaron por completo los principios que alguna vez enarbolaron, que traicionaron por completo sus compromisos de campaña. De manera explícita, el expresidente López Obrador habló de llegar a la verdad de lo que había pasado en el caso de Ayotzinapa y han fracasado rotundamente, como alguna vez lo denunció Alejandro Encinas, que me parece ha sido de los pocos funcionarios valientes que han puesto los puntos en las íes, que han llamado a las cosas por su nombre. Por supuesto que el ejército aparentemente estuvo vinculado a esta atrocidad. Y bloquearon por todos los medios que pudieron a funcionarios y a instancias investigadoras como la que encabezó Alejandro Encinas. Me parece que vale la pena que en este país retomemos de manera seria los instrumentos de justicia transicional, como se ha hecho en muchas otras partes del mundo. Las comisiones de la verdad son comisiones de carácter independiente, cuya finalidad justamente es
llegar a la verdad, porque sin verdad no hay justicia y por supuesto no va a haber ni reparación del daño ni garantías de no repetición de los acontecimientos. Lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos es indignante, es reprobable, es ridículo. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos que se dedica mucho más a solapar los abusos del poder, incluidas las Fuerzas Armadas, que en lugar de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas y de sus entornos. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es responsable ante el Senado de la República. Nosotros estamos acordando el día de hoy presentar una solicitud formal de comparecencia para que la señora acuda aquí a explicar el ridículo documento que se acaba de publicar, pero de pasada que dé cuenta de la serie de omisiones sistemáticas con las que se ha conducido durante toda su gestión. No podemos sino levantar la voz, indignarnos junto con las víctimas y por supuesto sus familias, porque es inaceptable que frente a la falta de verdad lo que haya sea no solamente silenciosa complicidad, sino una complicidad explícita para solapar las actuaciones del poder. Y en este caso, ¿qué puede hacer el Senado? Digo, si la mayoría, como se ve, insiste en mantenerla ahí, pues tendría que haber un cambio ahí, no sé qué tendría que pasar. Que expliquen por qué solapan la actitud tan complaciente que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es de verdad un asunto de vergüenza internacional. No hay comisión de derechos humanos, por definición, más condescendiente que la que tenemos en México. Es verdaderamente ridículo, indignante, repito. Y finalmente, de mi parte, preguntarle, con respecto a la pugna que hay por la mesa directiva en el Senado de la República, yo quisiera preguntarle si ustedes ven bien que en la bancada de Morena pues, esté esta rebatiña ahí grosera ahora entre Fernández Noroña y el coordinador, y que, o sea, pues digo, la oposición pues acaba haciendo mirones de palo en todo este asunto, a ver qué es lo que se les ocurre y qué definen, pero, o sea, ¿cómo verían ustedes la posibilidad de que repitiera, por ejemplo, Fernández Noroña en la mesa directiva? No nos vamos a adelantar a ello porque, como diría un viejo amigo, pues de Morena se encarga Morena, ¿no? Ahí están con su espectáculo, ahí están con sus conflictos internos, ahí están en su lucha por el poder. A nosotros lo que nos corresponde es velar porque quien encabece la mesa directiva asuma una actitud responsable, no sectaria, apegada a la ley y no utilice la mesa directiva del Senado de la República para hacer grilla y para meter por la puerta de atrás su agenda política. Por eso me parece que la conducción que ha tenido la todavía senadora Lauritzel Castillo ha sido apropiada. Y nosotros hacemos votos porque quien encabece la próxima mesa directiva se conduzca como lo he señalado. La mesa directiva de Fernández Noroña no fue eso, realmente. No, pues eso fue un absoluto desastre. Tan es así que ni en Morena lo aguantan. Hola, buenos días. Presidenta, recientemente esta semana hubo un simulacro para atender ahí la cuestión de la toma de las carreteras por parte de grupos de crimen organizado. Esto fue, creo, ayer o antier. Lunes. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este tipo de simulacros y con qué frecuencia se van a estar haciendo? Fue un simulacro que atiende diferente tipo de agendas, no un tema en específico. Hay diferentes razones por las cuales una carretera se puede cerrar. Por ejemplo, si hay un accidente como el que hubo hace unos días en el estado de Jalisco. Este fue un operativo encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional en el que las fuerzas municipales y estatales nos sumamos a esta coordinación. Lo que yo puedo decir es que del lado de Guadalajara, así como ha sido por parte del Estado, nosotros hemos trabajado en plena coordinación y nosotros nos sumamos a todos los esfuerzos que sean por el bienestar de la gente y que además sean impulsados por parte de los equipos de seguridad de nuestro país. Y yo aprovecho a hacer públicamente
aprovechando que estamos en este lugar, que también hace unos días Guadalajara le dio un gran rostro al mundo entero. Guadalajara demostró que es lo mejor de México. Guadalajara demostró que estamos a la altura para organizar eventos internacionales, dar buenas cuentas y también mantener una ciudad funcionando plenamente. Hemos entregado un saldo blanco hasta el día de hoy, esperemos que así siga hasta el domingo que termina el FIFA Fan Festival en el corazón de Guadalajara, pero sin duda diferentes voces han calificado a Guadalajara como la mejor sede mundialista de todas, y eso sin duda se debe, en primero, a la ciudadanía que ha abrazado el espacio público, que ha abrazado esta festividad, que se han unido a apropiarse de los eventos que hemos organizado para ellos, porque fue un mundial en el que la gente disfrutó. Nosotros teníamos el lema que el mundial se juega en la cancha, se gana en la calle, se vive con la gente, y así lo logramos en Guadalajara. Y otro elemento fundamental del éxito del mundial fue la coordinación. La coordinación, por ejemplo, en términos de seguridad y cuidado de la gente, fue fundamental y ha sido fundamental. Y en ese mismo sentido, cuando hay una convocatoria por parte de las fuerzas federales para poder atender diferentes agendas que tienen que ver con la seguridad, siempre van a contar con el respaldo de Guadalajara. Gracias. Gracias, senadora, alcalde, diputado. Quería preguntarle sobre el tema del agua, justamente, cómo van, no sé si van a buscar al funcionario de Conagua, cómo va a ser, digamos, esta vinculación. Por otro lado, coordinador, quería preguntarle sobre el tema de la Fiscalía General de la República, la salida de Ulises Lara. Pues se relaciona por el tema de él tiene a cargo o tenía a su cargo el tema de Rocha Moya y también la investigación del Mayo Zambada. Ahora máxime que dicen que no sabían que el piloto del avión que lo trasladó a Estados Unidos pues estaba relacionado con él. Y la otra pregunta quería sobre la DEA, que reitera que México está controlado por las drogas, y la presidenta hoy en la mañana le responde que debe de ser de preocuparse por otros temas y no por como controlar, dice ella, el narcotráfico allá en Estados Unidos. Gracias. Bueno, compartimos hace unos momentos algunas reflexiones sobre lo que estamos haciendo frente al agua. Te quiero resumir brevemente de qué se trata. Primero, en Guadalajara reconocemos que uno de los temas más importantes en las ciudades del mundo tiene que ver con el agua, y para eso hay que partir de 3 puntos: del acceso, que haya agua, calidad, que sea de buenas condiciones, y saneamiento, que tengamos agua para mañana. En ese sentido, nosotros reconocemos que los últimos 8 años ha hecho una inversión importantísima por parte del Estado para poder tener más agua en nuestra ciudad. La siguiente discusión es en torno a la calidad, y ahí es donde estamos centrando los esfuerzos, la calidad del agua, que es fundamental. Por parte del gobierno del Estado se acaba de anunciar hay una inversión de más de 5,000 millones de pesos para poder arreglar la planta potabilizadora número 1 de Guadalajara, que es la que abastece prácticamente el 60% de nuestra ciudad, porque desde su construcción hace 70 años no ha tenido una inversión importante en ese sentido. Repito, hemos avanzado en acceso al agua al área metropolitana. La siguiente discusión es la calidad, y es ahí donde estamos centrando nuestros esfuerzos. ¿Qué estamos haciendo además del esfuerzo del Estado? Desde Guadalajara estamos alzando la voz y pidiendo el apoyo de las distintas autoridades y entidades responsables en el tema de manejo, gestión del agua, para que se sumen a esta agenda. En ese sentido, empezamos con la Cámara de Diputadas y de Diputados y este Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, para que podamos visibilizar la importancia del apoyo federal para poderle hacer frente a un reto como es el del agua. ¿Qué estamos pidiendo particularmente? Que regresen los fondos metropolitanos que desaparecieron desde el 2018, que si Guadalajara no hubiera dejado de recibirlos, en estos 7 años hubiera accedido a más de 10,000 millones de pesos. Sin duda importantísimos para la infraestructura hídrica de nuestra ciudad, nuestras calles y demás. También estamos pidiendo que se cree un fondo a la capitalidad, para que ciudades como Guadalajara, que dan un servicio muy especial al occidente del país, donde su población se duplica todos los días porque solo tributa la mitad. Las demás viven en el área metropolitana, pero no son propiamente de Guadalajara o son del occidente del país, que se cree un fondo para apoyo a este tipo de infraestructura. ¿Por qué? Porque todos los que van a Guadalajara usan incluso el agua, las calles, la luz y los servicios públicos. Si habilitamos los fondos metropolitanos o el Fondo de la Capitalidad, vamos a tener recursos para poder atender el tema del agua desde lo municipal con apoyo federal. También estamos revisando
que haya un apoyo federal, porque recuerden que es responsabilidad federal también la agenda del agua. El saneamiento, por ejemplo, del río Santiago es responsabilidad federal. Y sabemos que se ha dispuesto algunos recursos para su cuenca, pero necesitamos que sean muchos más los recursos que se puedan asignar para saneamiento, para acceso y para calidad del agua. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Alzando la voz, visibilizando la importancia de trabajar juntos en esta agenda. Nosotros hoy entregamos también una carta de nueva cuenta a la Cámara de Senadores, iremos a Hacienda y a diferentes instancias a entregar estas cartas y solicitudes que lo que buscan es que cada instancia haga lo propio que le corresponde para atender la agenda del agua. Gracias. En el caso que preguntas de la Fiscalía, con todo respeto, yo creo que la Fiscalía General de la República está haciendo un tremendo ridículo en todo lo que tiene que ver con la supuesta investigación de la evidente captura del Mayo Zambada. Lo del piloto es un ridículo monumental. Haber regresado al principal testigo para poder tener claridad de qué fue lo que pasó en ese caso, lo que evidencia es, por supuesto, incompetencia, por decirlo menos. No me extraña, en este sentido, la renuncia del funcionario en cuestión. Seguramente tiene que ver con eso y con muchas otras cosas. Lo que me extraña profundamente es que la Fiscalía General de la República no haya dado hasta este momento una explicación puntual de la serie de omisiones, pifias, incompetencia documentada que han estado alrededor de este caso. No es suficiente el boletín de prensa o los comunicados que se han dado. Lo que necesitamos de la Fiscalía General de la República es una explicación puntual de lo que está sucediendo con esa investigación. Y por supuesto, si hay omisiones graves, que se deslinden responsabilidades, porque no puede ser que la simple renuncia en una investigación en donde está de por medio, no dicho por nosotros, sino dicho por ellos, la soberanía del país, salgan con una batea de babas. Perdón, pero no es proporcional al tamaño del problema. Necesitamos seriedad, necesitamos puntualidad y, repito, explicación exhaustiva. La presidenta que le responde a la DEA de lo de los narcos. ¿De qué, perdón? Lo de la presidenta Sheinbaum, que le responde por se preocupen por sus cosas. Digo, la presidenta es libre de recomendarle a la DEA o a la CIA lo que quiera. Yo lo que le recomendaría a la presidenta pues es que se concentre en su trabajo, que hoy tiene enfrente un dilema muy serio respecto a la relación con el vecino país del norte. Lo que ha hecho la presidenta es hacer uso de los distractores, desviar la atención, buscar culpables, un día en las oposiciones, otro día en el exembajador y otro día en cualquier otro villano ocasional, pero seguimos sin respuestas puntuales a la crisis en la que está metido el país. Discúlpenme, se han agregado dos Adelante, preguntas sí. más. Félix Muñiz, A mí de me da Punto pena Aéreo. con la presidenta que quiere Gracias, trabajar. ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte, primero en el tema de la gobernadora de Baja California, ella dice que no sabía con quién estaba hablando, entonces cualquier gobernador o ella puede hablar con quien, recibirle la llamada a quien quiera y sin saberlo. O sea, sería una pregunta si está abierta a no saber, porque incluso tenía un traductor que le estaba haciendo la traducción de lo que estaba la gente norteamericana preguntando. Y en ese sentido, si eso se considera también traición a la patria. Lo decía hace algún momento, en este país hay un doble rasero cuando se trata de los gobernadores, gobernadoras de las oposiciones. Cualquier actitud, aunque viole la ley, es considerado traición a la patria, pero cuando se trata de los propios, pues es un desliz, una pifia, una llamada telefónica. No, yo creo que la gobernadora de Baja California necesita ser muy puntual en su explicación. Nosotros le exigimos que explique pública y puntualmente
si ella tiene una relación de colaboración con cualquier agencia extranjera, por supuesto, agencia estadounidense, y que aclare de manera puntual cuál es la situación en la que está. Evidentemente hay muchos descuidos alrededor, pero eso no opaca la responsabilidad que tiene el acceso a la información estratégica, delicada que tiene del Estado mexicano y la potencial crisis que podría abrir en una relación de colaboración. Pero por supuesto que sí, que me parece tan reprobable una cosa como la otra. Claudia Flores Barreto, de N+. Coordinador, buenos días, alcaldesa. Preguntarle dos cosas. Uno, sobre este asunto del amparo que tiene su compañero de partido, el gobernador de Nuevo León. Se le concedió un amparo, pero luego la ministra se pronunció a favor, dijo que de todos modos sigue el proceso. ¿Cuál es la situación jurídica y cuál es el respaldo que ustedes le están dando al gobernador? Si ven ustedes alguna jiribilla detrás de esto. Yo creo que el gobernador tiene todo el derecho de recurrir a la protección de la ley para defender lo que él considere conveniente. Entiendo que de lo que se está defendiendo es de un potencial juicio político en su Congreso local y creo que tiene derecho a recurrir a las instancias correspondientes para defenderse. Nosotros, por supuesto, le creemos al gobernador, lo respaldamos políticamente y lo acompañamos, pero al mismo tiempo le exigimos que si hay cualquier tipo de cuestionamiento, interrogante, sospecha sobre su comportamiento, lo aclare con exhaustividad y sin evasivas. Eso es lo que le pedimos nosotros a cualquier integrante de Movimiento Ciudadano, sea gobernador, presidente, presidenta municipal, legislador, etcétera, etcétera. Y en otro tema, ¿respaldan ustedes esta iniciativa de ley general contra el feminicidio que la presidenta está impulsando? Debo decir que no la conozco a detalle, pero desde luego que cuando se trata de combatir el abuso hacia las mujeres, nosotros siempre hemos actuado de manera responsable. Si esta es una agenda en la que el gobierno federal demuestre compromisos, que la propia presidenta de la República acredite que este tipo de determinaciones normativa puede ayudarnos a combatir este fenómeno, desde luego que estaremos acompañando la iniciativa, pero vamos a estudiarla con detenimiento y a profundidad. Y finalmente, ¿qué opinión le merece esta insistencia de la presidenta de que se debe de dar en extradición a García Cabeza de Vaca? Sí. No, a ver, yo creo que la presidenta todos los días está buscando evasivas, villanos ocasionales, distractores, que siga su curso legal, que haga la petición correspondiente, pero me parece que lo que hoy tiene al país metido en un embrollo de dimensiones mayúsculas, pues es lo que tiene que ver con el crimen organizado, con los capos que hoy están detenidos en Estados Unidos, las investigaciones que de ahí se derivan y por supuesto que seguimos en este momento sin saber qué es lo que está haciendo la Fiscalía, las autoridades correspondientes en el caso de las severas acusaciones del gobernador Rocha Moya, el senador Insunza y otros tantos funcionarios. Gracias. Gracias. Ahora sí no tenemos más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Y le pedimos a nuestros amigos de los medios que por favor no se muevan de sus lugares, ya que vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia de prensa, la cual ha sido convocada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. En esta ocasión estará encabezada por el vocero del grupo parlamentario, el diputado Arturo Ávila Anaya. La gráfica homicidios.